Mi nombre es Jania Abigail Méndez Góngora y les voy a hablar acerca de algunos temas relacionados con la materia de derecho de las personas, dando algunos ejemplos de asesorías y de cómo es el proceso y los conceptos de estos mismos. Como primer tema tenemos al derecho romano y para poder hablar de este mismo debemos saber su concepto. El derecho romano es el nombre que le damos al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma durante los 14 años que el imperio se mantuvo de pie. Es de suma importancia saber que el compendio de Roma, de la antigua Roma, siguió vigente hasta la caída del imperio bizantino. Esto fue en el año 1453. Pero a pesar de esto, sus fundamentos siguen vivos a lo largo de los últimos siglos. Estos fundamentos siguen vigentes primero a través de los textos jurídicos germánicos y después como parte del ius commune y de los diversos derechos nacionales. Este también ha servido de base para el desarrollo de la legislación civil, así como para el desarrollo de múltiples instituciones y del desarrollo del derecho público. Esto puede ser como la separación de poderes, la regulación de los bienes públicos, también como los crímenes, la organización administrativa y lo que viene siendo el sistema opositivo. Además de que estas situaciones han quedado reflejadas en nuestro ordenamiento, como lo son el Código Civil, el Código Penal y el Código Comercial, además de muchas otras normas que constituyen la base de nuestro sistema jurídico de hoy en día. Cabe recalcar que a pesar de ser una legislación antigua, su influencia en diferentes factores como lo son los sociales, los políticos y los económicos ha trascendido a lo largo de los años, ya que los romanos supieron hacer un cuerpo legislativo sencillo que ayudaba en ese entonces a los romanos a resolver diferentes situaciones que pudieran tener sin tanto problema, ¿no? O sea, era un cuerpo legislativo que ellos podían entender entre ellos mismos. Una de las diferencias que tiene el derecho romano con la concepción del derecho actual es que en ese entonces no todos contaban con era sujeto de derechos humanos, ¿no? A diferencia de hoy en día que todo ser humano tiene derechos y obligaciones, ¿no? En ese entonces no todos tenían el derecho de ejercer muchas cosas simplemente por su distinción social, por su sexo o por sus preferencias. Como en ese entonces las mujeres no podían hacer muchas cosas como participar en lo del voto y en muchas otras cosas más solamente por el simple hecho de ser mujer, a diferencia de hoy que hay muchos derechos para las mujeres y las demás personas que en ese entonces no había. El derecho romano nos ayuda a comprender mejor los conceptos que se usaban en ese entonces y que hasta el día de hoy siguen vigentes. Esto nos ayuda tanto a completar, tanto a como corregir sus lagunas. Cabe recalcar que obviamente el derecho todo el tiempo está en constante cambio, pero nunca está de más saber cómo era en ese entonces y el cómo ha cambiado para que cada vez estemos más como informados, para que sepamos hacer mejor las cosas y no cometer los errores que se cometían en ese entonces. Nuestro siguiente tema será los elementos esenciales y de validez. Un elemento esencial es el que debe de formar parte obligatoriamente de un negocio jurídico para que éste pueda ser válido y eficaz. Estos vienen siendo el objeto, la causa y el consentimiento.
Para que un negocio jurídico pueda tener validez, debe de partir de una declaración de voluntad y cumplir con todos los elementos de voluntad. En caso de que este contrato llegara a incumplir alguno de estos elementos, sería la nulidad de este contrato. Ahora bien, para entender mejor este tema, daremos como ejemplo una asesoría de un divorcio. Digamos que llega el cliente con nosotros y nos pide asesorar su divorcio, en el cual al parecer las dos partes están de acuerdo. Primero que nada debemos de saber que para un divorcio te piden 3 requisitos, en los cuales son, como número 1 tenemos la existencia del matrimonio como presunto, lógico y jurídico indispensable. Obviamente, pues para poder hacer un divorcio tiene que haber de por medio un matrimonio. Como segundo requisito tenemos que el transcurso debe de ser mayor a 1 año. Tiene que ser un día, contaría como un día después de la ceremonia o del festejo, y un día antes de la propuesta para el divorcio, ¿no? O sea, se contarían como tal 2 días de referencia. Y finalmente tenemos que deben de estar de acuerdo las dos partes. En caso de que las dos partes estén de acuerdo, pues es un proceso un poco más rápido, ya que pues antes de llegar a este acuerdo se supone que las dos parejas ya debieron haber hablado el cómo se van a dividir, ya sea la pensión de los hijos, cómo va a estar dividido, quién se queda con quién. Entonces, en caso de que esto sea así, que las dos partes estén de acuerdo, pues obviamente ya va a ser un caso de divorcio mucho más rápido. Si el divorcio llegara a contar de algunos vicios, como lo son de que pues el esposo le estuviera obligando a la esposa a firmar obligatoriamente, o sea, así de que la estuviera amenazando, y se llegara a descubrir esto, pues el divorcio quedaría anulado por completo. Y es por eso que se lleva un cierto proceso para llevar este divorcio, en el cual deben presentar pruebas de que los dos están de acuerdo y ser constantes con sus declaraciones, y pues más que nada estar de acuerdo los dos al mismo tiempo. Ahora nuestro siguiente tema será las personas físicas y las personas morales. Este tema es muy importante, ya que es algo que está pues todos los días, porque es para nosotros mismos. Entonces, primero debemos saber qué es una persona física. Una persona física es todo aquel ser humano que tenga la posibilidad de contraer derechos y obligaciones. Y una persona moral, a diferencia, es un conjunto de personas que se unen con un fin en común. Esto puede ser ya sea para abrir una empresa o para hacer alguna sociedad. Ahora bien, para entender un poquito mejor este tema, haremos un ejemplo en donde, no sé, el señor Juan quiere abrir una heladería, pero como persona física. El proceso para que una persona física pudiera abrir un negocio es que primero que nada tiene que darse de alta en el SAT. Esto es para que se active y decir que como tal tiene una obligación. El segundo requisito que solicitan para ser una persona física con un negocio es el permiso de suelo. Esto es para que en el cual te piden dónde va a ser la ubicación en donde vas a tener tu negocio, y pues es un permiso que todos deben de tener.
Después tenemos el aviso de declaración de apertura de establecimientos mercantiles. Después tenemos el anuncio al exterior, que más que nada es para que tú puedas hacer, pues como su nombre lo dice, anuncios acerca de tu negocio al exterior, ya que muchos no están permitidos porque alteran el orden público. Entonces tienes que tener un permiso para poder hacer este tipo de anuncios acerca de tu negocio. Después tenemos el RFC, que sí viene siendo muy útil tanto para personas físicas como morales, y que de hecho se recomienda sacarlo desde los 18 años, aunque tú como tal no estés ejerciendo un negocio o seas activamente, ¿cómo se podría decir? Seas una persona activa económicamente, ¿no? Y finalmente, darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siendo una persona física, el procedimiento es menor, ya que solamente pues sería un negocio pequeño, pero igual ahora hablaremos de cómo es el procedimiento para que una persona física pase a ser una persona moral. Ahora bien, si tú crees que es momento de dar el siguiente paso, ya sea porque sientes que tu negocio va muy bien, tienes buenas ventas y además de esto, pues llegan inversionistas hacia ti porque tu negocio está floreciendo muy bien, pues entonces puedes hacer el trámite para ser una persona moral. El trámite para ser una persona moral debe de, el contrato social por el que será constituida la persona moral debe contener las siguientes características. Ahora bien, los requisitos para ser una persona moral es la determinación del objeto social, la elección del régimen jurídico, la recopilación en general de los datos de los asociados o los socios que formarán parte del negocio como pues inversionistas o parte del equipo en general. También otro requisito es la elección del domicilio y también la elección de la forma en la que se verá la administración y la vigilancia del lugar donde estarán. Y finalmente, pero no menos importante, es tramitar el RFC. Eso también es para las personas físicas, como lo mencioné anteriormente. Es muy importante tenerlo una vez cumplidos los 18 años. Y pues obviamente que al momento de cambiar un negocio de una persona física a una persona moral, pues las cosas son un poco diferentes porque pues obviamente pagas más impuestos, tienes más responsabilidades, tienes que cubrir más, siempre estar informando acerca de cómo va tu negocio, porque pues como tal ya más personas dependen de ti y tú tienes que siempre estar al tanto de cómo van las cosas, de que todo esté yendo con legalidad como debe de ser. Y pues básicamente este es el proceso de ser una persona física con un negocio y después pasar a ser una persona moral con alguna empresa, algo más grande. Pero pues al final de cuentas los dos tienen un proceso quizá un poquito uno más complicado que otro, pero pues es importante mencionar todos los pasos para que el día de mañana que se quisiera hacer algún trámite de este tipo, pues llevar todos los documentos en regla. Finalmente, nuestro último ejemplo de asesoría será acerca de un cliente que se ganó la lotería y con esto quiso contraer matrimonio, pero al momento de llegar al registro civil le dijeron que eso no podía ser posible por su nombre, por su preferencia sexual, y por la nacionalidad de su pareja. ¿Cómo podríamos asesorar a una persona que tuvo este problema? Lo veremos poco a poco.
Como primer punto tomaremos de referencia el problema del nombre. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona en su artículo 4, párrafo octavo, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Esto como tal viene siendo un derecho personal en el cual nos dice que toda persona tiene derecho a la identidad y como quien dice, en el cual mi cliente me muestra que tiene un acta de nacimiento en el cual está legal y está asegurado que su nombre es algo legal, ¿no? Algo que no se puede cambiar del día de noche al día, o sea, algo que no se puede cambiar simplemente porque le dijeron que está mal, ¿no? Cuando anteriormente ya ha pasado por un proceso en el cual todo fue legal y en su momento no hubo ningún problema. Ahora bien, el tema de la preferencia sexual, en nuestro artículo 111 del Código Civil nos dice que los jueces no podrán, solo podrán negarse a autorizar un matrimonio cuando alguno de los dos o los dos presenten alguna aptitud legal para celebrar este mismo. Pero si mi cliente me trae todos los documentos en reglas para hacer no veo el por qué debe haber un problema si en el estado de Quintana Roo nunca ha estado prohibido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y de hecho en el 2011 la primera pareja consiguieron sus actas de matrimonio. Entonces tenemos algo que nos respalda que esta no puede ser una razón por la cual le deben negar el matrimonio a mis clientes. También el aspecto de la nacionalidad, el hecho de que extranjero no se pueda casar con un mexicano, eso pues sí se puede, ya que mientras presenten la traducción del acta de nacimiento, la cual debe estar legalizada por el Servicio Exterior Mexicano o bien del país del país en el que viene la persona, no debe haber ningún problema. Y pues mis dos clientes me traen en regla sus actas de nacimientos, entonces no veo el por qué negarles el matrimonio solamente por la nacionalidad cuando se está comprobando que se tienen los requisitos para contraer este tipo de matrimonio. También, como lo menciona el artículo 30, si llega a ser un problema el domicilio de mi cliente, que es de nacionalidad mexicana, el artículo 30 nos dice que el domicilio de una persona física es el lugar donde la ley donde está el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando no esté en ese momento ahí, ya sea porque pues como se sabe está saliendo con una persona que no es nacionalidad mexicana, obviamente no todo el tiempo iba a estar en su domicilio, pero si él me comprueba que está en ese domicilio desde hace muchos años, que de hecho deben de ser un mínimo de 6 meses, entonces no veo el problema del domicilio y el por qué les está negando contraer este matrimonio. Una vez aclarado estos puntos, simplemente no se le puede negar el matrimonio a mi cliente, ya que cuenta con todos los requisitos en regla y también se debe de respetar el derecho de la personalidad de mi cliente, ya que protege la integridad, ya sea de manera física, tanto como de manera espiritual, que viene siendo su intimidad, su identidad y su imagen acerca del cómo él se encuentra en este momento, ¿no? Entonces es algo que no se puede
corromper porque solamente ellos quieren, ya que al parecer mis clientes me trajeron todo en regla, entonces no veo el problema del por qué no contraer el matrimonio entre ellos dos. Y finalmente se debe de respetar lo que mi cliente desea hacer con el dinero que ganó de la lotería, ya que como derecho personal una persona tiene la facultad de exigir un comportamiento concreto con una persona. Es decir, si él en este momento comprueba que en ese entonces ganó la lotería y tiene evidencias, pues una vez que él demuestre esto, tiene el derecho de exigir lo que le corresponde, ¿no? Él puede hacer lo que quiera con su dinero porque es su derecho personal. Y se sabe que la propiedad es de suma importancia mientras se demuestre y se evidencie que sí es de la persona las cosas, ¿no? Y mi cliente les está demostrando que efectivamente ganó la lotería y lo que desea hacer lo podrá hacer porque tiene todo en regla, y tanto de él como de su prometido. Y pues de mi parte eso sería todo. Este es un una pequeña demostración de cómo sería una asesoría en la cual les está negando pues contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en el cual también quisimos tocar un poco temas como el domicilio, la identidad, los derechos personales, lo que es una persona física que tiene derecho a sus obligaciones y a sus derechos. Y pues de mi parte eso sería todo.